¿Qué tal? Hemos llegado al quinto tema del módulo Las bases de la ciencia del clima. En este último tema hablaremos de las herramientas de información con las que contamos para atender las necesidades de adaptación en las diferentes escalas de tiempo. Primeramente hablaremos de las observaciones. Esto es, hablaremos de aquellas herramientas con las que contamos a partir del monitoreo continuo y sistemático de los cambios en las variables del sistema climático. Tal es el caso del monitor de sequía de América del Norte y del monitor de sequía en México, productos que consultaremos para ver cómo con las observaciones recientes es posible determinar aquellas áreas geográficas en las que se presente un déficit de precipitación que pueda categorizarse como sequía en alguna de las diferentes intensidades que la escala de este producto pone a disposición para nosotros. Pero no solamente hay observaciones de sequía, hay también observaciones continuas de otras variables atmosféricas tales como la temperatura, la precipitación, la atmósfera media y muchas otras. Hablaremos también de las herramientas con las que contamos en términos de pronóstico. Para la evolución del estado del tiempo, la ciencia nos permite hasta ahora realizar predicciones hasta con 3 a 5 días de anticipación de manera muy precisa. De manera que consultaremos el pronóstico del estado del tiempo que es publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, organismo oficial del gobierno mexicano, para mantener informada a la población sobre la evolución del estado del tiempo. No obstante, cuando queremos tener información sobre el clima para el futuro, no es posible contar con pronósticos tan precisos como en el caso del estado del tiempo. Contamos entonces con lo que se denomina perspectivas. En el idioma inglés existe un vocablo para diferenciar ambos términos. Tenemos la palabra forecast para los pronósticos y la palabra outlook para las perspectivas. Conceptualmente, la diferencia entre un pronóstico y una perspectiva es la siguiente. Un pronóstico es estrictamente la solución de una ecuación, ya sea de naturaleza física o estadística, en la que se resuelve para un tiempo futuro el estado de la atmósfera y la evolución de su comportamiento. Pero en términos de una perspectiva, de lo que hablamos es únicamente de tener una noción de cómo variarán las condiciones con respecto a lo que se considera normal. Es decir, para las variaciones del clima, para aquellos cambios que ocurren en el mediano y en el largo plazo, la ciencia nos permite hasta ahora identificar si tendremos una variación que estará por arriba de lo normal, por abajo de lo normal o cerca de lo normal. Y estos productos de perspectivas se encuentran disponibles para las escalas cronológicas de meses, estaciones y periodos quizá un poco más largos. Un ejemplo lo veremos en la actividad de este tema cuando consultemos la perspectiva del clima mesoamericano. Pero, ¿qué sucede entonces en escalas de tiempo mucho más grandes, como aquellas escalas relacionadas con el cambio climático, en las que hablamos de décadas o incluso de siglos completos? Bien, en estos plazos tan largos no es posible contar ni con pronósticos ni con perspectivas, pero contamos con escenarios. Y los escenarios son producto de los análisis de probabilidad condicional y responden a la pregunta de ¿qué pasaría si? De manera que, esto es, válgase la analogía, como cuando hablamos de un escenario que se prepara para una obra de teatro. Simplemente, al levantar el telón, tenemos un cierto escenario. Pero, si nosotros cambiamos la escenografía, cambiamos la ambientación y hacemos pequeños ajustes en cómo se encuentran distribuidas o en cómo funcionan aquellos elementos que integran la totalidad de la escena, al levantar nuevamente el telón con estos cambios tendríamos un escenario diferente. Este ejercicio es el que se ha hecho similarmente por los científicos del mundo en términos del cambio climático. Se han generado futuros factibles y plausibles que podrían ocurrir y se han generado los comportamientos futuros del sistema climático ante las condiciones
de reducción de emisiones de gases de invernadero o ante una tasa alta de la emisión de estos mismos gases. La riqueza de los escenarios consiste también en que no solamente se analizan las concentraciones de dióxido de carbono y gases de invernadero en la atmósfera, sino en la que también se han tomado en cuenta los posibles cambios en los sistemas socioeconómicos y los posibles cambios en los ecosistemas. De manera que un escenario de cambio climático lo que nos ofrece es información factible de ocurrir en el futuro si es que nosotros transitamos por cierta ruta hacia ese punto. Por supuesto, la capacidad adaptativa del hombre ante estos cambios dependerá de que también sepamos adaptarnos a las condiciones presentes. Y tenemos una oportunidad constante de aprender, una oportunidad constante de saber cuál es nuestro nivel de vulnerabilidad y nuestra capacidad de adaptarnos a las variaciones del clima. Día con día podemos saber la capacidad con la que contamos para responder ante la presencia de un huracán en nuestra situación de vida actual. Año con año podemos estudiar, podemos aprender y podemos ensayar cuáles serían nuestros cambios en la planificación de las cosechas, si tenemos información de las perspectivas con cierta anticipación. De manera que poder aprovechar los escenarios de cambio climático consiste en estar preparados para diversas opciones y al mismo tiempo trabajar mediante las estrategias de mitigación en que transitemos hacia el escenario menos catastrófico. Históricamente, el hombre se ha adaptado al clima. Es la historia del clima en las civilizaciones. Tema de estudio del módulo siguiente, módulo 2 de este diplomado, en el cual espero encuentren también una gran riqueza de contenidos y lo disfruten.